función. Dime, ¿cómo es la función? O sea, grafícala, muévela para donde quieras. Ahora quiero que me halles las raíces de la función. ¿Se acuerdan que las raíces de la función son los valores por los que pasa la función tocando el eje X? ¿Sí? Que yo dije que tocaba igualar a 0 y despejar. Y luego le digo a usted, no, mentiras, pero ahora además que yo quiero que me diga eso de esa función, que ya la sabe pintar, y quiero que me calcule las raíces, ahora quiero que me diga cuáles son los máximos y mínimos de esa función. Le digo, no, pero no estoy conforme. Ahora quiero que me diga cuáles son los puntos de inflexión de esa función. ¿Ustedes están en capacidad de hacer eso o no? Sí. Es que si no están, entonces les he vendido muy mal el curso. Porque eso es lo que he dicho. Eso es lo que hemos hecho a través de todo el proceso. Y por supuesto, todavía se pueden mirar otras cosas que no recuerdo bien, pero que hace poco las expliqué en la complementaria, y es, por ejemplo, hay una cosa que se llama el criterio de concavidad, que es si la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia dónde, hacia abajo. Es decir, si esto es así, que esto sería como convexo, ¿están de acuerdo? Entonces dicen que si esto es así, creo que esto es positiva, la concavidad es positiva acá, y si esto es así, entonces la concavidad es negativa. Positiva. Estamos bien. Concavidad positiva, concavidad negativa. Y entonces la derivada también le puede responder a uno a esa pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo recuerdo que se hace? Si fracasamos, pues no, pero lo recuerdo así. Entonces vamos a hacerlo, ¿les parece? Vamos a hacerlo. Ya he enseñado dos criterios hoy, máximos y mínimos, puntos de inflexión, y ahora voy a enseñar ¿qué? Concavidad. Es fácil, y quien les digo que es difícil les mintió, que es muy fácil. Entonces digo, miremos esta idea. Vamos a empezar con la función más tranquila del mundo. ¿Estamos de acuerdo? La función más light del mundo. ¿Cuál es nuestra función más light del mundo? X cuadrado. Esta gente sí sabe, ya los tengo bien adiestrados. ¿Para qué? Ahora sí. F de X igual a X cuadrado. Yo soy bien conductista, miren eso. F de X igual a X cuadrado. ¿Esa curva cómo es? Es una parábola. Apuntan hacia arriba a las crestas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice, listo. Entonces nuestra parábola es esta, la de toda la vida, profe. ¿Qué falta de originalidad? Listo, muy bien. Esa es la parábola. Entonces me dice, bueno, entonces esto es F de X y esto es X. Entonces ahora le preguntan, bueno, ¿y cuál es la concavidad de su parábola? Según el criterio que acabo de definir, concavidad negativa, concavidad positiva, la concavidad de esa parábola es que positiva. Entonces le dicen, no, pues pruebe que eso es cierto. Lo que pasa es que recuerden, nosotros las podemos pintar porque más o menos sabemos cuáles son, pero cuando les boten una función que uno vaya a saber qué diablos es, que eso puede pasar, ¿cierto? Una función de octavo grado, una función de séptimo grado, y entonces uno, no, resulta que esto representa la economía global de no sé qué vaina, y no, es un matra, ¿cómo es eso? Y de pronto le dicen, calcule el punto máximo en el cual la economía crece de tal manera, no sé qué, entonces uno va a decir, ni idea. Recuerden que para saber tasas de crecimiento, tasas de cambio, tasas de lo que quieran, hágase una derivada. Hágase una derivada, con eso basta. Entonces miren, decimos que es positiva, entonces yo voy a decir, bueno, entonces hagámoslo. F de X igual a X cuadrado. Primera derivada, 2X. Segunda derivada, 2. ¿Estamos? Entonces, el truco está en que si la segunda derivada. El truco está en que si la segunda derivada, el primer término que aparece de izquierda a derecha, da positivo, entonces, o sea, es positivo, es lo que recuerdo. Si es positivo, entonces la concavidad es ¿qué? No, positiva. Si la segunda derivada, la concavidad, si esto va positivo, entonces la concavidad es positiva. ¿No tiene al revés? Pues había una formulita que decía que si tiende a ser positivo va a ser mínimo, en los máximos y mínimos. No, pero eso es otra cosa, no estoy hablando de concavidad, no de máximos y mínimos, quieto. No, estoy hablando de esto. Entonces, esto nos muestra que es positiva. Y miren que uno puede hacer la segunda derivada, por ejemplo, si la función es esta y notar que les va a dar negativa. Ahora el reto es probar que se cumplen estas dos concavidades, una hacia arriba y una hacia abajo. Si se cumple o no se cumple, ¿el qué? El criterio que les estoy diciendo. ¿Sí estamos? Entonces miren, en esta, si por ejemplo la función es f de x igual a menos x cuadrado, ¿están de acuerdo que la primera derivada es menos 2x y la segunda derivada es menos 2? De tal suerte que predigo que la concavidad es negativa. ¿Y estamos de acuerdo que es así o no? La concavidad es negativa. ¿Estamos?
Entonces, el reto es probar que el criterio que estoy diciendo funciona en una función que es un poco más exótica. ¿Qué tal les parece x al cubo más 3x cuadrado? Miremosla, como tiene dos concavidades, pues entonces poder determinar cuál de las concavidades es positiva y de cuál de las concavidades es que negativa. Entonces, no fuimos. Entonces, primer paso, hacer la derivada. Hooker ya la hizo acá. Entonces yo simplemente voy a hacer la segunda derivada. El más famoso del curso fue Hooker, vean. Segunda derivada. Segunda derivada. ¿Cuánto da la segunda derivada? 6x más 6. Y entonces uno dice, venga, profe, pero su criterio es sospechoso. Y claro, es que esta función no es tan chévere para decirlo porque es que el problema es que la segunda derivada de una parábola, en general les debería dar una constante. Entonces esta constante es positiva, esta constante es negativa. Pero al hacer la segunda derivada de esta función cúbica, resulta que no nos dio una constante, nos dio ¿qué? Una función, o sea, todavía no es constante, nos dio una función. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo hago para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Entonces lo que yo les puedo decir es, miren, hagamos una cosa, cojamos la segunda derivada, y evaluémosla en el x que tenemos correspondiente al máximo y al mínimo, es decir, evaluemos la segunda derivada en x igual a ¿qué? A menos 2, a ver qué nos arroja. Eso es lo que voy a hacer. Entonces yo voy a decir f doble' de menos 2. Estamos esperando que la concavidad sea ¿qué? Negativa, ¿sí o no? En x igual a ¿qué? Menos 2. Entonces yo digo, reemplazo 6 menos 2 más ¿quién? Más 6. 6 por 2. Más por menos. Menos. Menos 12 más 6. Menos 6. Entonces, como esto nos dio negativo, predigo yo, y es lo que tengo en mente, lo que recuerdo, que la concavidad es negativa. Pero si ahora lo evalúo acá en 0, pues yo esperaría que me diera ¿qué? Positivo. Entonces yo voy a hacer f doble' de 0. F doble' de 0 me dice que es 6 por 0 más 6. 6 por 0. 0 más 6. 0 más 6. 6. F doble' de 0 es igual a 6. Entonces, como nos dio la segunda derivada positiva, evaluando en este punto crítico, ¿cierto? En este punto de máximo o mínimo, entonces resulta que, como nos dio positiva, la concavidad debe ser positiva. ¿Aló? ¿Estamos? Ese es el truco, eso es lo que recuerdo yo de estas funciones. Para calcular la concavidad con la segunda derivada. ¿Lo pillaron o no? Miren que si algo es cierto y es muy poderoso es, oiga, muy salvaje, porque entonces uno con las derivadas y con todo lo que hemos hecho el cálculo desde el primer día hasta hoy, uno puede coger las funciones y acabarlas. Es decir, deme cualquier función y yo le digo a usted lo que quiera de esa función. Porque es que el juego del cálculo diferencial no es otra cosa que comprender el comportamiento de las llamadas funciones, saberlas mover a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, saberles calcular el máximo, el mínimo, las razones de cambio, las raíces de la función, todo lo que se me dé la gana. Y es que tengo que poder porque ya me enseñaron los criterios. ¿Sí lo pillaron o no? Es una cosa muy salvaje. ¿Cómo lo ven? Pregunto, ¿está claro? Severo. Entonces miren que está muy... Bueno, yo me emociono, yo siempre me emociono, yo ya he hecho esto 500 veces, pero 501 no me siento mal. Entonces yo digo, muy severo, es muy poderoso y es cuestión de comprender. Miren que por ejemplo en la clase de complementaria me pasó algo, llegaron los muchachos con profe máximos y mínimos. Y yo como, me acuerdo de máximos y mínimos y luego me dijeron, profe, puntos de inflexión. Yo no me acordaba, sinceramente no me acordaba, yo como, ¿cómo es esa vuelta? Pero que es lo divertido de este juego, que cuando uno tiene como comprensión de cosas, uno debe ser capaz de saber sin necesidad como de que alguien le diga a uno cómo es. No se me va a entender, ¿sí? Entonces yo les dije, uy, eso es más o menos tal, igualemos a cero la derivada, y lo pensé fue en física, porque la física me enseñó eso, y dije, ah, sí, es que cuando la segunda derivada es cero, lo que me está diciendo es que la pendiente de la recta ya no está cambiando. Cuando la segunda derivada es cero, lo que me está diciendo es que la pendiente de las rectas tangentes no está cambiando. O en ese punto dejó de cambiar. En el siguiente punto puede ser que tome otro valor. No sé si me hago entender. Miren, la primera derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí o no? Listo. Pero la segunda derivada lo que me dice es cómo cambian estas rectas tangentes.
Entonces la segunda derivada, cuando yo digo cero, lo que me está diciendo es que usted venía con rectas tangentes, las rectas tangentes iban cambiando, pero puede haber un punto donde las rectas tangentes dejaron de ¿qué? De cambiar. Eso es lo que me está diciendo la segunda derivada. Porque es como cambia lo que cambiaba primero, y lo que cambiaba primero era la pendiente. ¿Se va a entender? Entonces, es un juego. Si ustedes hacen la tercera derivada, ¿qué les va a decir? Pues cómo cambia la segunda derivada, que es lo que hacía cambiar la pendiente. Y así hasta que usted se quede. Se canse. Obviamente, depende de cuántas derivadas se debe hacer la función, ¿no? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero parece ser que el número de derivadas que se debe hacer una función es proporcional a, pues está relacionado con el exponente, ¿no? ¿Aló? Porque miren, la función cuadrática, ¿cuántas derivadas se debe hacer? Una, dos. En la tercera, la mato. Porque la derivada de 2 es ¿cuánto? 0. O sea que en la tercera la mato. Ahora entonces yo digo, vamos a la cúbica. Tenemos primera derivada, segunda derivada. En la tercera derivada todavía se la aguanta. La cuarta derivada la mato. Yo no. Entonces, como máximo se aguanta n más una derivadas, al parecer. Es decir, se aguanta la que es la tercera, como es cúbica, y se aguanta tal vez una más, pero esa de una vez la mata y la manda ¿a dónde? A 0. ¿Está de acuerdo? Miren que eso, ahí hay patrones, o sea, hay regularidades, solo que hay que buscarlas a ver cómo es que funcionan. Preguntas, ¿ahí vamos claros o no? Entonces las funciones trigonométricas tienen derivadas. Sí, es que la función trigonométrica, por ser cíclica, la función trigonométrica le hace a usted esto: deríbame, ey, soy yo, deríbame, ey, soy la otra, deríbame, ey, otra vez vuelvo a ser la otra, ey, porque la función trigonométrica es cíclica, entonces las derivadas también oscilan. Por ejemplo, recuerden que la derivada de seno es coseno. Sí, ya se vuelve oscilante. Entonces usted hace la primera derivada, la derivada de seno, coseno, la derivada de coseno, menos seno, la derivada de menos seno, menos coseno, la derivada de menos coseno, coseno, y usted va brincando entre los valores que lo ponen a usted a ¿qué? A oscilar. Usted va a volver a repetir el ciclo. Podría preguntarse a ustedes, ¿en cuántas derivadas repito el ciclo? ¿Aló? ¿Se van a querer? ¿Cuántas derivadas vuelvo a empezar? Como empecé, en seno positivo. ¿Están de acuerdo? Ya tocaría jugar el juego. Pero sí, es muy buena tu pregunta. Entonces miren, el último tema, y quizás el más violento del asunto, se lo decía yo ayer a mucha gente y lo sostengo, y es: qué lamentable es a veces que uno se tiene que desgastar hablando de muchas cosas antes de llegar a un tema que particularmente yo creo que es el tema, que es lo que voy a decir justamente en estos 15, 20 minutos de guerra, y es: uno tiene que saber aplicar lo que hace. La gente está desesperada por decir: profe, es que eso a mí no me sirve porque yo miro una curva y eso no es utilidad, a mí que me sirven las X, bla 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 bla, carreta. Casi que lo hacen a uno llorar porque tienen esa visión del conocimiento de que como que si no se aplica entonces no es útil. Y entonces yo digo: no, pues de hecho esto es muy útil, pero obviamente es un arma muy porosa bajo lo que ustedes van a hacer. El problema es que por las condiciones de conocimiento de ustedes, que a veces pasa, porque a veces uno espera que tengan un conocimiento previo mucho más poderoso y no lo tienen, entonces uno se va retomando esas ideas. Y entonces a veces se pierde de estas ideas. Siempre hay que sacrificar algo. ¿Está de acuerdo o no? A veces la gente dice: yo no sé eso, todo bien, listo, tranquilo. Pero llegarán días en que ese no saber eso significará un sacrificio de otra cosa. Tú, tranquilo, dijo el man del partido, por eso perdimos. ¿Sí? ¿Cómo se juega? Es que así funciona. Entonces miren, el último tema es una cosa que se llama razones de cambio. Tiene que ver un poco con una cosa que es la regla de la cadena. Pónganme cuidado, lo expliqué en la clase pasada, bueno, lo expliqué en complementaria y lo explicaré tal cual, y no sería original y no pondré nada nuevo que no sea lo que dije ayer, bajo que todos me entiendan el juego. Miren, uno en el mundo real, pues no el título a esto, se llama razón de cambio, y es lo siguiente, miren. Entonces lo que dice uno es: profe, ¿qué es eso? Recuerden que la derivada es la razón de cambio y el tipo ha dicho, ¿sí? ¿Sí? Pues es la pendiente, la recta tangente a un punto P de una curva dada. ¿Sí estamos? Entonces miren, ya lo dije como 10 veces y estará grabado. Miren, razón de cambio. Entonces, supongan que ustedes tienen esta función, que espero yo conozcan esta función. Es el volumen de una esfera.
de una esfera es 4 tercios de pi por r al cubo. ¿Sí estamos? Ese es el volumen de una esfera. ¿Cuál es nuestro juego? Nuestro juego es el siguiente. En el mundo real puede pasar lo siguiente, yo creo que ustedes alguna vez lo han visto o lo han hecho. Tengo un globito, ¿cierto? Una bomba para inflar, y yo empiezo a insertarle aire al sistema. Puede ser que yo conozca la manera en que le estoy insertando aire al sistema, es decir, le estoy insertando tantos centímetros cúbicos de aire por segundo o tantos litros por segundo, se va a entender, ¿sí? Yo conozco eso. Entonces lo que me preguntan a mí, cuando yo estoy insertando eso dentro de la bomba, ustedes notarán que la bomba empezará a agrandarse, a cambiar de forma. Entonces el reto es el siguiente, le dicen a uno, si usted sabe que le está insertando tantos centímetros cúbicos de aire a esa bomba por segundo, entonces ¿cuál es el radio de la bomba a los 500 segundos? O mejor, ¿de qué manera está cambiando la superficie de la bomba mientras está pasando el tiempo? No sé, oye, preguntas de ese estilo. ¿Sí estamos? O sea, ¿sí van a tener o no? O sea, ese tipo de cosas. Ahí es donde está ¿qué? El reto. Ahí es cuando uno se dice, ah, venga papá, le digo que yo sí sé cálculo diferencial para cualquier efecto, no sé. Porque todo lo que hemos hecho es muy ¿qué? Operativo, pero necesitan ¿qué? Razonar. Entonces el reto es el siguiente, miren, me dicen a mí, tengo la bomba, ¿listo? Le estoy insertando ¿qué? Aire. Me dicen que le estoy insertando aire a la bomba a una razón conocida, es decir, lo que le estoy insertando a la bomba lo voy a llamar dB de T, o sea, cuánto volumen de aire entra a la bomba en el tiempo, y voy a decir que son 0,5 metros cúbicos por segundo, 0,5 no, 0,3 por cambiar ese idea. 0,3 metros cúbicos sobre ¿qué? Sobre segundo. Mira lo que les voy a decir, ya ahorita miran eso. Ahora bien, entonces me dicen es, oiga, lo que le quiero preguntar yo a usted es, si hay un momento en que el radio de la bomba es 1 metro, yo quiero que me diga usted, ¿cuál es la velocidad? Ojo lo que les estoy preguntando, ¿cuál es la velocidad con la que el radio, cuando el radio es igual a 1, con qué velocidad está cambiando el radio de esa bomba cuando el radio es exactamente 1 metro? Es decir, ¿cuál es la velocidad de cambio del radio cuando el radio es exactamente ¿qué? 1 metro? ¿Estamos? O sea que le estoy preguntando cuánto es de R de qué? De T. Ese es el reto. Miren que esto ya no son cositas mecánicas. Aquí ya no es que si yo sé derivar 2x o 3x o tonterías de esas, no, aquí es que ya toca decir, bueno, ¿y esa vuelta cómo se consume? ¿Sí estamos? Entonces miren que aquí sí hay que tener cuidado. Lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que pensar es esto, miren. Tengo que coger esta función, esto es una función. Es el volumen de una esfera, es una función, porque esta función, yo puedo decir que esta función B, que el volumen depende de quién, del radio. De X no, del radio. 4, 3 y pi son constantes, así que eso no me hace cambiar nada. Lo único que cambiaría el volumen de una esfera sería que yo le cambiara el qué, el radio. ¿Están de acuerdo? Entonces me dicen, ah bueno, entonces derive esa vuelta. Entonces yo digo a ustedes, miren, vamos a hacer la derivada respecto a quién, respecto al tiempo. Pero entonces hay una pregunta, uno siempre está acostumbrado a derivar respecto a una letra que uno sí ve, pero ustedes ven el tiempo aquí, no. Entonces ahí es donde aparece la famosa derivada interna. Cuando uno hace la derivada interna de una variable, y esa derivada interna depende de otra variable que yo no estoy viendo, que se parece a lo que yo denominaba regla de la cadena o derivada interna. Solo que cuando uno hace eso, lo llaman disque derivada implícita. Pero ustedes tranquilos, vamos a mecanizar cómo es el proceso. Para este efecto, entonces lo primero que hago es dB de t igual, y hago la derivada normalita, bajando el exponente, la carreta. Entonces yo digo 4 tercios de pi. ¿Por qué digo 4 tercios de pi? Porque es una constante, así que va a aparecer. El hecho de que sea pi, o lo que sea, si es una constante va a aparecer. Ahora me hago la derivada de r al cubo. ¿Cuánto es la derivada de r al cubo? 3r a la 2 por la derivada interna. Aquí no se ve el tiempo, pero este man depende de quién, del tiempo. Entonces yo le hago la derivada interna, como me enseñó el profesor. ¿Cómo es la derivada interna? Pues como no sé qué va a dar, yo digo que adentro hay una derivada que es de r de t, o sea la derivada de r respecto a quién, al tiempo, y ya está, he hecho la derivada. ¿Dónde está el tiempo? Yo qué sé, tranquilo, digo es el fútbol. Entonces ahora no anoten nada, solo pónganme cuidado, que ponen a anotar ahorita los dejo.
Entonces, bueno, aquí yo le hago álgebra de Baldor, página 2, mato gente, bla, bla, bla. Y entonces me quedó lo siguiente, me quedó que dB de t va a ser igual a 4pi r cuadrado de r de t. Pregunto, ¿están de acuerdo? Tengo un reto. El reto es que averiguar cuánto es dr de t si conozco dB de qué. DB de t. ¿Qué tengo acá? ¿Tengo dB de t? Sí. ¿Tengo 4? Sí. ¿Tengo pi? Sí. ¿Tengo el radio? Sí. Me dijeron que el radio igual a 1 metro. Cuando estuviera justamente el radio igual a 1 metro, me dijera cuánto era el cambio del radio en el tiempo. ¿Qué me falta despejar? Dr de t. ¿Estamos o no? ¿Listo? Lo voy a despejar. Esto se llama razón de cambio. Si me dan una razón de cambio, averiguar ese cambio, cómo afecta y cómo hace cambiar otras cosas dentro del sistema de datos. ¿Siempre la nada del valor porque así sea una cosita de la nada? Sí, siempre le tiene que dar uno de los datos. Le tiene que dar un dato de entrada para poder averiguar otro dato de entrada. Sí, claro, claro. Si no, perdiste. Pregunto, ¿está más o menos claro? Igual por ahí tengo 2 o 3 ejemplos que vamos a jugar. ¿Listo? Entonces, empecemos. Entonces, yo reemplazo dB de t. Me dijeron dB de t 0,3 metros cúbicos sobre quién? Sobre ese segundo. Ah, bueno, como el 4pi está multiplicando y el r cuadrado también, los voy a pasar todos a qué? A dividir. Entonces me queda 4pi y r. ¿Cuánto es r? 1 metro. Al cuadrado, 1 metro cuadrado. Voy a ponerlo aquí 1 metro cuadrado. ¿Sí estamos? Y eso debe ser igual a dr de qué? De t. Entonces basta ya simplemente hacer una qué? Una operación. ¿Sí estamos? Entonces nos va a dar que 0,3 sobre 4pi. Les pregunto cuánto da eso. Ahí ya, ahora sí llegó el momento feliz en que estoy desesperado porque hizo una calculadora. 0,3 dividido 4pi. ¿Cuánto da esa vuelta? 0,3 sobre 4pi. ¿Cuánto da esa vuelta? 0,02. Entonces esto nos da 0,02. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿y qué unidades tiene esto? Entonces le toca